Nueva conexión, Quilombo aquí en Periodista Digital y vamos a hablar con alguien que ha vivido en primera línea lo que fue combatir al coronavirus. Gabriel Heras es médico, médico especialista en medicina intensiva y lo sabe, ha escrito un libro donde explica, bueno, casi como un diario lo que ha pasado, lo que ha sido es el testimonio que ha vivido desde una UCI la crisis del coronavirus y tenemos el placer de poder hablar con él. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, no? El placer es mío de compartir este ratito con todos vosotros. Bueno, a ver, cuéntanos, porque en el libro dices que el 27 de febrero del 2020 se detecta el primer caso de coronavirus en una unidad de cuidados intensivos en España. Yo he hablado con otros médicos y ahora que miran, echan la vista hacia atrás, creen que el coronavirus ya estaba, por lo menos a fines de enero, ya empezaban a ver que eso que creían que eran neumonías o neumonías graves ya eran casos de coronavirus. Cuéntanos, según tu experiencia, cuándo tomas conciencia, cuándo te das cuenta de que el coronavirus está entre nosotros? Yo estoy de acuerdo con lo que los comentarios de tus compañeros o los otros compañeros que han afirmado eso, porque de hecho en las noticias salió el primer caso en España diagnosticado en Canarias, luego otro en caso en Palma de Mallorca, un caso en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Y bueno, nosotros realmente fuimos los primeros en diagnosticar un caso dentro de la unidad de cuidados intensivos. Pero fíjate que el propio paciente que estaba ingresado y que fue diagnosticado llevaba ya 10 días ingresado con nosotros. Es decir, realmente 17 de enero, ¿no? Digo de enero de febrero. Em, Cambiaron las recomendaciones del ministerio y el día 26 de febrero se comentó que había que hacer una detección de PCR de coronavirus a todos los pacientes que tuvieran infiltrados pulmonares bilaterales de causa no filiada, y de todos los pacientes que teníamos ingresados, que en ese momento estaba la unidad de cuidados intensivos llena, pues había un paciente que podía cumplir esos requisitos. Y nosotros la verdad es que se lo sacamos con poca fe y con poca esperanza, ¿no? Y la realidad es que a las 2 de la mañana, cuando nos notificaron que el paciente era positivo, ahí es cuando empezó el quilombo de verdad. El quilombo. Estamos hablando, esto fue en Madrid, ¿verdad? Sí. Eh, ¿qué le hicisteis? ¿Un PCR a este paciente? Sí, bueno, a ese paciente se hizo un PCR y al día siguiente, bueno, a las 2 de la mañana, como puedes entender que ahí no está ni el gerente ni el jefe de servicio y estaba pues el jefe de hospital, las decisiones que se tomaron fue confinar la unidad de cuidados intensivos a todos los trabajadores, por los médicos que estaban ahí de guardia, tomaron esa decisión con el jefe de hospital y dijeron, bueno, aquí no entra, no sale nadie hasta que venga alguien de salud pública y nos diga exactamente qué tenemos que hacer, y luego vamos a intentar detectar a todos los compañeros que han estado en contacto con ese paciente si tienen alguna sintomatología, ¿no? Fiebre, tos, mialgias, etcétera. Y de hecho, en todo el turno que había trabajando ese día, pues había 6 personas que tenían algún tipo de síntoma, que podía ser por el coronavirus o podía ser por una gripe común, porque era tiempo de invierno, ¿no? Y entonces esas personas se quedaron hospitalizadas, ¿no? Se hizo una PCR a todos los pacientes que había ingresados en ese momento y ninguno dio positivo, y a los compañeros tampoco dio ninguno positivo, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo decir que en ese momento es cuando entró el coronavirus en mi hospital. Y a lo largo de los siguientes pocos días empezaron a multiplicarse los casos en la planta, más ingresos en cuidados intensivos, hasta que, bueno, pues ya sabéis la Entonces, historia. Gabriel, si tuviéramos que poner una fecha en la cual ustedes detectaron el primer caso en vuestra UCI de coronavirus, 27 de febrero. el 27 de febrero, ¿cuál fue la reacción de las autoridades sanitarias al enterarse de eso? Bueno, desde Salud Pública mandaron un equipo y fueron los que ya a partir de entonces fueron diciendo qué recomendaciones había que hacer, ¿no? Y creo que el servicio de preventiva de mi hospital actuó muy rápido y enseguida se empezaron a hacer turnos de formación a todos los profesionales sanitarios del hospital sobre qué era esta pandemia que venía de Wuhan teóricamente, ¿no? Aunque luego ya se ha visto que también venía de Italia, también venía del norte de Europa.
porque se han identificado muestras virales de ADN del virus de diferentes zonas del mundo, ¿no? Y bueno, también cómo se ponían los equipos de protección individual, cuáles eran las medidas de precaución que había que tomar y tal. Y fue muy efectiva esa formación porque prácticamente el primer mes y medio de trabajo pues no hubo ningún profesional contagiado, ¿no? O sea, las medidas de prevención son eficaces siempre y cuando cuentes con los equipos adecuados, claro. ¿Y vosotros contabais con los Sí. equipos adecuados? Bueno, las imágenes que vimos en otros hospitales de cubriéndose con bolsas de basura y demás fueron Sí, tú lamentables. ten en cuenta que nosotros empezamos los primeros. Entonces, al principio, pues nosotros no teníamos ningún problema de material ni de abastecimiento y nos protegíamos bien y usábamos un equipo para cada vez que entrábamos a ver un paciente, un equipo, una mascarilla, unas gafas, todo eso estaba Claro. bien. Eh, Coincidió un mes más tarde con el mayor pico asistencial y con el déficit de materiales que el propio ministerio cambió la recomendación y entonces ya las recomendaciones que decían que un equipo por cada paciente por cada vez que le ves y tal, eso se flexibilizó y entonces la recomendación era, bueno, pues ahora una mascarilla para todo el día, aquí tienes tu equipo para todo el día y claro, a nosotros eso sabíamos que era cuestión de tiempo caer infectados, porque no era lo que estábamos haciendo. Nosotros nos sentíamos muy seguros trabajando como habíamos trabajado hasta esa fecha, porque además teníamos la certeza de que no había ningún infectado, ¿no? Y Claro. cuando cambió la recomendación prácticamente del equipo médico, en una semana de 9 caímos 5. ¿Tú caíste? Sí, sí, yo estuve enfermo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo Pues pasaste? mira, te puedo decir que mi pareja y mi familia se alegró, porque era la única manera que ellos veían de que yo descansara, ¿no? Porque estábamos haciendo turnos de trabajo absolutamente extenuantes, agotados, una cantidad de volumen de pacientes brutal, atendiéndoles pues en espacios nuevos que tuvimos que crear, que no existían, y fue muy duro, ¿no? Pero claro, por otro lado, sí, sí, yo me voy a casa a descansar, pero vosotros no sabéis lo que hace este bicho a los pulmones, ¿no? Entonces yo me fui, pues eso, con miedo, ¿no? Porque aparte de estar 15 días en aislamiento y en total y absoluta soledad, pues no sabes si vas a empezar a tener trabajo respiratorio, si vas a empezar a desarrollar una insuficiencia grave y al final vas a tener que estar tú también tumbado, ¿no? Y ser paciente. Y claro, cada uno el miedo lo gestiona como puede. Ah, ¿cuáles son las imágenes o la imagen que te ha quedado que sabes que no te la vas a borrar nunca? Mm, bueno, no sé si has visto la serie de Chernobyl. Sí. Hay una imagen que para mí era muy significativa, que era cuando íbamos a valorar pacientes nuevos a la planta o a urgencias, íbamos disfrazados, ¿no? Como los de la serie de Chernobyl, con nuestros trajes de protección individual, prácticamente vestidos de astronautas. Y era una imagen pues muy surrealista, porque había poca gente en los pasillos, cada uno confinado en un espacio, no hay el típico movimiento que hay en los hospitales, y luego podías percibir el miedo de la gente, de los pacientes, de los compañeros, o sea, lo poco que tenías a la vista, que eran, ¿no?, prácticamente los ojos, ¿no?, porque estabas pues con las gafas puestas y con el barbijo, ¿no?, con la mascarilla, eh, el contacto visual era tremendo, ¿no? Porque percibías el pavor, ¿no?, de la gente y claro, tú ibas a valorar pacientes diciendo que eras de la UCI y la gente sabe que la unidad de cuidados intensivos cuando te valoras porque estás muy grave, ¿no? Mm. Y el miedo, fundamentalmente la imagen del miedo lo hemos podido ver no solo en los pacientes en las familias, sino también en los compañeros, ¿no? Mucha gente se rompía todos los días, ¿no? Desde el poder político se dijo que el virus distinguía entre clases sociales. Tú que estuviste ahí en primera fila, ¿es cierto eso? Yo creo que no. Yo creo que el virus es absolutamente democrático, como la muerte, ¿no? Que se lo digan a Boris Johnson, por ejemplo. No, yo creo que no. Mm, yo creo que sí que igual lo que no tiene mucho sentido es que según tu código postal tengas más o menos acceso a todas las posibilidades que te oferta el sistema, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tuvimos inicialmente
muchos problemas para trasladar a pacientes con insuficiencias respiratorias agudas graves que no respondían a la ventilación mecánica ni a poner a los pacientes en decúbito prono y necesitaban una nueva máquina, ¿no? Que es el circuito, la membrana de oxigenación extracorpórea que se llama ECMO. Esa máquina no está en todos los hospitales, es un tratamiento muy complejo y era muy muy doloroso. Para mí quizás lo más doloroso de la pandemia es ver cómo grandes hospitales públicos no querían aceptar a esos pacientes porque tenían miedo al contagio, ¿no? Y claro, digo, si este paciente hubiera ido a vuestro hospital directamente o tuviera otro código postal, sí que se le hubiera atendido, ¿no? Y para mí eso fue muy, vamos, para el equipo nuestro fue muy doloroso, ¿no? La falta de solidaridad de otros compañeros que, bueno, pues que rechazaron pacientes que se hubieran beneficiado de ese tratamiento. Cuando echas la vista hacia atrás, ¿qué hubieses cambiado? ¿Qué habría que haber cambiado? Bueno, yo creo que haciendo autocrítica, lo primero que hay que reflexionar es sobre el déficit de atención de toda la población, ¿no? Porque nos estaban mandando ya mensajes desde China desde diciembre del 2019, ¿no? ¿Por Entonces, qué dices toda la población? sí, porque tú tienes teléfono Yo tengo teléfono, sí, claro. y a ti te llegarán memes de China o imágenes de Wuhan, ¿no? Esos drones sobrevolando la ciudad o esas imágenes de los chinos construyendo hospitales muy rápido. Sí. Eso nos llegó a todo el mundo, a Claro, toda pero la población. yo no construyo los hospitales. Para eso tenemos un gobierno que se Sí, tiene que encargar de eso. sí, sí. Bueno, pero a lo que voy es que todos estábamos informados, pero todos pensamos que esto era un cuento chino y que esto era una cosa de los chinos, ¿no? Y entonces me refiero a que todos tenemos que hacer una reflexión sobre lo importante de la interconexión y la interdependencia, ¿no? Es muy importante que a los chinos les vaya bien, que a los argentinos les vaya bien, que a los árabes les vaya bien y no solemos pensar así, de esa manera. A lo que voy es que si hubiéramos estado atentos en los mensajes que nos transmitían de otra parte del mundo, igual hubiéramos tenido 2 meses para prepararnos mejor, todos, ¿no? Entonces, luego, Nos cancelaron el mobile y el gobierno sí. dijo que no era por motivos de salud pública. Bueno, eso por supuesto, o sea, toda la crítica al gobierno, a mí me parece que hay gente mucho más cualificada que yo para hacerla y creo que se va a hacer sola, ¿no? A mí, más que la crítica, me interesan las soluciones. Y yo creo que hay dos cosas que son básicas que había que haber hecho y que tienen que ver con la primera idea que te he comentado, ¿no? Que es la cultura colaborativa, como ha hecho Japón o como ha hecho Portugal Corea. o Corea, ¿no? Es decir, confinar, ¿no? Confinar de forma feroz, como hicimos nosotros en mi UCI el primer día. Aquí no entran y no salen nadie hasta que no sepamos exactamente qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que los focos, la pandemia ha sido totalmente irregular, ¿no? Y ha habido dos comunidades autónomas que han sido totalmente castigadas, que han sido Madrid y Cataluña. Había que haber confinado Madrid y Cataluña y había que dar recursos, tanto humanos como materiales como técnicos, desde fuera. Esa es la primera. Bueno, por supuesto, cerrar el espacio aéreo y todo esto y tal, ¿no? Y luego la otra cosa que había que haber hecho era detección masiva de casos, porque esta es una enfermedad invisible. Y si es una enfermedad invisible, hasta que no hagamos visible a los portadores asintomáticos, vamos a seguir contagiándonos. Para mí esas son las dos estrategias. Lo que pasa, Vamos, de hecho, Gabriel, perdona que te interrumpa, es que estoy recordando a autoridades sanitarias, ya no hablo del gobierno, ¿vale? Hablo sí. de autoridades sanitarias, me refiero a la directora de Sanidad de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, que se pasaba por todas las televisiones diciendo que no había que preocuparse, que el 8M se podía realizar perfectamente. Fernando Simón, médico encargado del centro de alarmas, diciendo que en España no iba a haber ningún tipo de casos. No, insisto, ya no hablo del factor político, hablo de la gente que tenía que estar encargada de eso. Entonces, Bueno, me para parece mí, por ejemplo, que fallaron quienes no podían fallar. para mí, por ejemplo, tú lo has dicho ahora, tú has dicho Fernando Simón médico y el día que Fernando Simón dijo que no se hacían test de detección masiva a todos los profesionales, dejó de ser médico para ser un político, porque eso no era verdad. Claramente, y no sé qué motivación tendría. Si lo dijo porque por desconocimiento o porque se lo dijeron que tenía que decir, no lo sé, pero el caso es que eso no era verdad. No sé, yo creo que el problema de gestionar la crisis en función de la resolución de problemas según vayan apareciendo, pues eso es que no hay estrategia. No la hubo. Ninguna. No la No, hubo. no la hay, claro. Entonces, eso te mete en un problema, lógicamente.
si hubiéramos tenido estrategia, la que fuera, ¿no? Y para mí la estrategia era confinamiento y detección masiva de casos, sobre todo porque ya había habido otros países que lo habían hecho y les había ido bien, ¿no? Como Corea o como Japón, ¿no? Y luego eso, aquí en España es muy llamativo cómo les ha ido también a los portugueses. Y estamos al lado, ¿no? Y estamos Bueno, puerta con puerta. según el gobierno, porque el virus viene del este. Bueno, yo es que, vamos a ver, no sé. Porque según el gobierno nosotros cambiábamos de protocolo de actuación todos los días. Con lo cual, eso Me imagino que encima con para el mí no es estrés decir que nada eso. teníais, con el estrés que teníais, encima les cambiaban el protocolo todos los días, con lo cual Bueno, mira, os volvían nosotros locos. estábamos extenuados trabajando y cuando ibas a tu casa tenías dos problemas. Primero, vencer el miedo de no querer contagiar a tu familia, ¿no? Y estar aislado físicamente con tu mascarilla en una distancia prudencial. Yo tengo dos hijas pequeñas y es difícil decirle a una niña de 6 años que no te dé un abrazo, ¿eh? Es difícil. Eso por un lado. Y luego el otro problema que teníamos era que nos poníamos a estudiar como locos, porque eso la población no lo sabe. Las miles de horas de estudios que hemos estando extenuados, que hemos realizado los profesionales sanitarios para intentar buscar las soluciones, intentar aplicar el mejor tratamiento a nuestros pacientes, era más muy frustrante, ¿no? Porque si tú estudiabas la experiencia de China, pues los chinos decían una cosa, y si te estudiabas la de Italia, los italianos decían otra, ¿no? Y al final, si te fijas, no hay un solo protocolo en España de detección al coronavirus. ¿Llegaron Uno a así uno. a establecer una solución española, más o menos? No, muchas soluciones. Cada uno en su hospital hacía lo que le venía en gana. Claro. Con la mejor voluntad posible, pero lo que le venía en gana, ¿no? Y de hecho, de repente salía, eso es otro tema a reflexionar, ¿no? ¿Por qué las grandes revistas científicas han sacado artículos que en otras circunstancias no los hubieran sacado, ¿no? Yo creo que es el momento de la historia donde se han hecho en medicina más cosas experimentales y científicas con el menor número de evidencia posible. Lo cual es un Y riesgo. ahí, bueno, es un riesgo o es, no sé, si quieres verlo desde el punto de vista del laboratorio farmacéutico que es el dueño de esos fármacos, igual ahí ha pasado cosas que habría que también indagar, ¿no? Porque luego a posteriori se han hecho otros estudios que han dicho que los fármacos que hemos estado usando no servían. Y mientras tanto ya alguien que se ha hecho rico con eso. Ah, o sea que estabais utilizando fármacos que no sirvieron para nada. Bueno, en ese momento no lo sabíamos. Por eso, o sea, vamos a ver, en medicina todo tiene que pasar por estudios de fase experimental e ir pasando diferentes fases, ¿no? Y entonces hasta que un fármaco no es seguro y no demuestra que es útil, pues no se usa. Y durante esta pandemia se han utilizado muchos fármacos que no tenían evidencia científica ni experimental. ¿Por qué? ¿Por el miedo? ¿O por si servían para algo? Pues no lo sé. ¿O por otros intereses que a mí se me escapan? No lo sé. Pero realmente se han hecho muchas cosas que en otra época no se hubieran hecho. En ningún otro país hubo tantos sanitarios contagiados como en Hmm. España. Creíamos que teníamos la mejor sanidad del mundo. Al final, este virus nos ha puesto los pies sobre la tierra, Gabriel. Bueno, lo que tenemos probablemente son los mejores sanitarios, ¿no? Creo que el compromiso de los sanitarios con la población ha sido absolutamente maravilloso y creo que en ese sentido la población tiene que estar tranquila, ¿no? Y bueno, ayer justo dieron el reconocimiento de la Fundación Princesa de Asturias al Premio de la Concordia, ¿no? 2020. Enhorabuena. Muchas gracias. A mí me gusta, porque hay muchos profesionales que no les gusta nada lo del premio, ¿no? Dicen menos premios y más contratos". Y no nos falta razón, ¿eh? Yo también estoy con esa reivindicación, ¿no? Pero yo creo que hay que ser agradecido y si la Casa Real tiene a bien dar un premio de este calado, pues creo que hay que agradecerlo y punto. Pero no puede ser solo eso, no puede ser una excusa perfecta o una limosna, ¿no? Lo que hay que hacer es ver por qué los profesionales sanitarios españoles hemos sido los que más nos hemos contagiado, porque lo que sí que estoy seguro es que no somos ni más listos ni más tontos que los chinos, que los italianos, que los argentinos. ¿Qué te ha cambiado después de esta experiencia como profesional? Bueno, lo que ha hecho el coronavirus básicamente es poner en valor la humanización de la sanidad. Lo importante que es, yo llevo 6 años dirigiendo el proyecto UCI, proyecto para la humanización de los cuidados intensivos y ya de la asistencia sanitaria en general. Teníamos 160 buenas prácticas en humanización
que se estaban implementando en muchas UCI de España y en más de 25 países prácticamente en toda América Latina, y estábamos transformando la realidad, y de repente el coronavirus ha hecho ¡pum! Todo fuera, ¿no? Los horarios de visita flexibles fuera, la presencia de las familias y la participación en los cuidados fuera, el acompañamiento en el proceso de morir fuera, el cuidado al cuidador fuera, la cantidad de secuelas que van a tener nuestros pacientes porque tienen larga estancia, el sistema no está preparado. Es muy difícil comunicarse con ¿no? La mejora en la comunicación es muy difícil comunicarse con alguien que no te ve, Claro. ¿no? Entonces, lo bueno del coronavirus es que al final ha puesto claramente de manifiesto que humanizar la sanidad es una cuestión de Estado, es una necesidad. Y además todo el mundo que estábamos haciendo humanización queremos volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Porque está muy claro que no puede morirse la gente sola, por ejemplo. Si te pedirían el consejo, te llaman del Ministerio de Sanidad y te dicen, doctor, ¿qué tenemos? Si hay un rebrote, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tendríamos que haber hecho? ¿Qué consejo les darías? Manual de buenas prácticas de humanización del proyecto UCI, publicado en 2017 y renovado en 2019. Estoy seguro que si se hubieran implementado esas 160 buenas prácticas hubiera muerto menos gente. Esas prácticas, ¿qué Está intentan? escrito, está Está, escrito, está escrito. y tú es parte de lo de una Sí. de tus batallas, tus guerras personales, ¿no? Bueno, mis guerras personales, ahora mismo, el grupo del proyecto UCI es un grupo de 28 personas y ahora mismo lo que te digo, más de 15 avales científicos de sociedades científicas de todo el mundo, más de 100 artículos publicados en revistas de impacto en los últimos 6 años y sobre todo un método para la transformación del sistema hacia un modelo centrado en la dignidad de los protagonistas, que son los pacientes, las familias y los profesionales. Todos. Bueno, pues la verdad que me quedaría hablando contigo muchísimo más tiempo, pero les vamos a recomendar a los que nos están viendo tu libro, que ha sido editado por Península, en primera línea. Está escrito, es apasionante, porque está escrito como si fuera un diario personal. ¿Cómo lo escribiste? Porque encima se Bueno, nota estaba que, enfermo. claro, aprovechaste el tiempo de aislamiento para Sí, sí, bueno, esas casualidades de la vida. Había hecho una entrevista con un periodista del País, Pablo Linde, que me cruzó con Oriol Alcorta, el editor del Península, y me dijo, estamos buscando un profesional sanitario que escriba un libro del coronavirus. Y yo dije, eso no me interesa, porque eso lo va a hacer cualquiera. Digo, ahora bien, si a mí me dejáis un libro que sirva para que la gente reflexione sobre la necesidad de transformar el sistema sanitario, y efectivamente diciendo que el sistema no era el mejor, que hay mucho margen de mejora y que encima las soluciones estaban escritas de hace 3 años, yo para adelante. Y entonces me dijeron, venga, confiamos en ti, te damos un mes. Y yo, bueno, un mes. Y para mí el libro ha sido mi terapia, porque si no yo no hubiera podido soltar todas las cosas que había vivido y que tenía dentro, ¿no? Para mí el libro ha sido casi un vómito terapéutico. Bueno, pues, doctor Gabriel Vera, gracias, ¿eh? Gracias por estar con nosotros en Periodista Digital. Enhorabuena por este libro, enhorabuena por ese premio Princesa de Asturias, tan merecido. Y, y bueno, a seguir con esto. Esperemos que nos dé una tregua y que podamos volver a nuestra Sí, vida atrás, la que dejamos antes del coronavirus. sí, porque esta nueva normalidad no mola nada, Nos mola. realmente. La cosa está en que si volviera a venir, que no lo sabemos los profesionales sanitarios, vamos a estar mejor preparados. Porque ya se están haciendo planes de contingencia para estar preparados al 200%. Y ese es el mensaje final que me gustaría mandar a toda la gente que nos va a ver, ¿no? Sí, Que pero es vamos que... a hacer menos, porque nos faltan 44.000 españoles. Ya. Hmm. Vamos a estar mejor preparados, pero la primera batalla la hemos perdido. Sí, 44.000 bajas. sin duda, sin duda. ¿Eh? Y Pero se podría haber evitado. ¿Eh? A yo, mí, cuando usted me dice 27 de febrero, primer caso de coronavirus, y el 8 de marzo, el gobierno de manifestación, o el gobierno permitiendo manifestaciones en toda España, yo no lo entiendo. no, no, Me parece pero no increíble. solo eso, no solo las manifestaciones, ¿eh? Yo tampoco entiendo los partidos de fútbol, no entiendo los conciertos, no entiendo muchísimas cosas que han pasado, o no entiendo tampoco que el país se cierre un día 14 de marzo, pero como es viernes, vamos a esperar al lunes total. Eso no lo entiendo. O sea, si se cierra, se cierra.
¿no? claro. Pero bueno, yo creo que habrá tiempo de buscar responsabilidades que estoy absolutamente convencido que los responsables de eso se van a encargar, ¿no? Bueno, Y a mí lo que me toca es decirle a la población que si viniera, vamos a estar mejor preparados, ¿no? Porque si no aprendemos de este golpe que nos ha dado la vida, mal nos va, ¿no? Gabriel Era, gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti, Luis.